Buenos días, nos encontramos en este programa para dar inicio a una charla de la que hablaremos de Jean-Paul Sartre, nacido en París el 21 de junio de 1905. Este intelectual y revelante filósofo de la cultura occidental. Hablaremos de ese hombre que negaba hasta el final la existencia de Dios, de ese hombre que decía que la existencia precede a la esencia. A continuación, unos estudiantes como lo son Marcos Chacón y Patricia Pallares. Estos muchachos se encuentran aquí para darnos a conocer más a fondo acerca de su pensamiento, de la forma como pensaba, de su historia. Señor Marcos Chacón, ¿qué nos puede hablar acerca de eso? La psicología existencialista. Como ustedes saben, la psicología es el estudio del comportamiento del ser humano. Y basado en eso, hemos encontrado que Jean-Paul Sartre rechazaba el pensamiento de Freud acerca de lo inconsciente. Lo inconsciente, que era el psicoanálisis, donde Jean-Paul Sartre afirma que particularmente fue lo inconsciente lo que hizo que cambiara el pensamiento existencial. Todo parte del ser y del nada. La existencia precede la esencia. Sartre consideraba que el ser humano está condenado a ser libre, es decir, arrojado a la acción y responsable plenamente de la misma, y sin excusa. A su vez, Sartre escribe la existencia humana como existencia consciente. El ser del hombre se distingue del ser de las cosas por ser consciente. La conciencia humana es un fenómeno subjetivo en el sentido de que es consciente del mundo y consciente de sí. Se observa aquí la influencia que ejerce sobre Sartre el racionalismo cartesiano. En este punto se diferencia de Heidegger, quien deja fuera de juego con la existencia. Bueno, más que claro, tenemos un breve ejemplo. La esencia precede a la existencia, algo lo contrario. Un ejemplo, este libro antes de plasmarlo, antes de que existiera, fue pensado. El escritor lo pensó que iba a escribir y que iba a plasmar. Al ser plasmado, ya empieza a existir. Caso contrario al de nosotros los hombres, los humanos. ¿Qué pasa con él? Según Jean-Paul, nosotros no éramos hechos por nadie, o sea, algo que no nos destinara como tendientes del bien o malos por naturaleza. Por eso nosotros existimos y según nuestra forma de pensar, según las relaciones sociales que tengamos, nos decidimos como buenos o malos. Por eso primero es la existencia y después la esencia. Existencia porque existimos y esencia porque nos hacemos según los actos que cometamos. Como ya supimos algo de o sea, cómo pensaba cierta parte, entonces nos vamos a ir a un corte de comerciales y después nos encontraremos en una zona natural para investigar otros jóvenes que conocen también acerca de él. Es cierto que me hablan en una lengua que llega hacia mí. Es cierto que cuando yo comience a hablar, voy a hablar en esa lengua que he recibido. Es cierto que voy a creer dominar una lengua y en realidad esa lengua me domina a mí. Pero de todos modos, a pesar de todos estos condicionamientos, hay un momento en que todo hombre debe decir su propia palabra. Y lo que dice Sartre en una de sus más bellas frases es: un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. No tenemos justificación. A partir de cierto momento somos libres, responsables de nuestros actos. No podemos más andar diciendo: y bueno, a mí me educaron así, yo tuve esta formación, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, o a mí me ordenaron esto. No. Si a usted le ordenan algo, usted es capaz de asumir su libertad y negar a la orden que le han dado. Incluso, va a decir Sartre, es el torturado
el que en la tortura decide libremente que no da nada. Bueno, nos encontramos aquí con Anderson Jaimes para que nos hable acerca de El hombre es un proyecto que se vive subjetivamente. Pues Marco, lo que yo sé de ese proyecto de que el hombre es un proyecto que se vive subjetivamente, lo que mueve a las personas son sus proyectos. Lo que mueve a la persona son sus proyectos, hay que dejar claro eso ya. Una persona se mueve según sus proyectos, ya. Sus preocupaciones de la realización de su ser. Sus preocupaciones de la realización de su ser. Eso es otro que tenemos que tener claro para ahí. Pero estos proyectos y los ideales involucrados en ellos no existen previamente a su decisión de realizarlos. No están trazados previamente por un destino, una naturaleza o un valor, una tabla de valores de objetivos, ya. O sea que estos no están trazados ni en una tabla de valores de objetivos, él mismo tiene que buscarlos. O sea que en el ámbito natural, como se veía en este momento, estamos viendo reflejada mucha naturaleza. ¿Qué podemos decir de esto? Pues de esto podríamos decir que simplemente ahorita nuestro proyecto, un ejemplo claro, nuestro proyecto sería ahorita la naturaleza, como tú dijiste. Nosotros realizamos nuestro proyecto hacia la naturaleza, de ella tendríamos que vivir. ¿Sí ves? Algo que también quisiera hablarte ahora es sobre el hombre es responsable de sí mismo y de todos los hombres. Somos responsables de nosotros mismos porque lo que somos depende de lo que hemos querido ser. No depende de un destino divino, ni de una circunstancia social, ni de una predisposición biológica o natural. Pero somos también responsables de los demás porque al elegir unos valores elegimos unas imágenes de hombre tal y como debe ser. Nuestra acción compromete a la humanidad. O sea que tú lo que haces tiene que ir comprometido a los de los demás. ¿Ya? ¿Entiendes algo sobre esto? Claro que sí, entonces todo lo que nosotros hacemos se ve reflejado en nuestras acciones, ¿no? Sí, perfectamente. Y eso perjudica o trae reacciones con la humanidad entera, no solamente con nosotros mismos. Perfectamente, Marcos. Eso era lo que yo te quería explicar sobre él. Lo muy poco que sé de él ya. Bueno, muchachos, como hemos visto uno de nuestros invitados hablando del filósofo Jean-Paul Sartre, acerca del hombre es un proyecto que es subjetivamente y el hombre es responsable de sí mismo y de todos los hombres. A continuación veremos a otra de nuestras invitadas. Bueno, nos encontramos aquí con una de nuestras invitadas que nos va a hablar acerca de Sartre y la literatura. Bueno, para Sartre, uno de los temas que tocó Sartre en su literatura fue, decía que ni la vida ni el mundo tienen un principio. Declara que Dios no existe y que cada persona es libre de darle su propio sentido a la vida dependiendo de los valores que cada uno tenga. Otro tema que tocó Sartre fue que el existencialismo es un humanismo. ¿Por qué un humanismo? Porque el hombre es capaz de decidir, de elegir o de labrar su propio destino sin la necesidad de creer en la existencia de Dios. Cada persona es libre y autónoma de decidir según sus propios principios. El hombre puede y debe ser el único capaz de decidir, no siendo semejante de los semejantes, sino semejante de sí mismo. Bueno, Yeseli, como hemos escuchado, Jean-Paul Sartre afirma que el ser humano no debe ser incorregible, debe ser corregible. ¿Por qué razón? Porque de sí mismo escoge su propio destino, labra su propio destino, escoge sus decisiones, es autónomo, no necesita de un Dios para ser libre, necesita de sí mismo. Dios no existe, solamente es un ente, un principio imaginario,
para que el hombre tenga algo más en que creer, pero no sabe que lo más importante es creer en sí mismo. Bueno, nos encontramos aquí con una de nuestras invitadas llamada Patricia Pallares, que nos va a seguir hablando acerca de la literatura de Jean-Paul Sartre, acerca de la doctrina de la acción contraria del equitismo. Bueno, se puede decir que en la doctrina del quietismo es un existencialismo que solo hay una realidad en la acción. El hombre existe en la medida en que se realiza, porque es el conjunto de sus actos y nada más. Este pensamiento tiene dos caras. Por un lado es duro para aquellas personas descontentas con lo que son. Y para los que no han triunfado en la vida, pues estas personas pueden engañarse diciendo que en realidad el conjunto de sus actos no muestra su auténtica valía, diciendo que hay en ellos capacidades, talentos o disposiciones desaprovechadas que en el mundo les ha impedido decir todo lo que realmente son. Pero, por otro lado, esta doctrina es optimista, pues declara que es el destino de cada uno de nosotros. Esta es nuestra mano y nos predispone en la acción a no vivir de sueños, de esperanza, a dejar de lado nuestra miseria y realizar nuestros proyectos. El héroe no hace héroe, se hace héroe. Si se es cobarde, es como es predispuesto. Para ello, el cobarde se hace cobarde. Pero hay siempre para el cobarde una disponibilidad de no ser más tiempo cobarde, como para el héroe, la dejar de ser héroe. Bueno, nos encontramos aquí con otro de nuestros invitados para hablar acerca de, frente a la noción de la naturaleza humana, defiende la existencia de la condición humana y de la doctrina que permite el compromiso moral y de la crítica de la conducta inauténtica. Bueno, en la que dijiste de frente a la noción de la naturaleza humana, defiende la existencia de la condición humana. Pues ahí no existe una esencia común a todos los hombres. Sartre cree que si se puede hablar de ciertos rasgos formales y universales que permiten la identificación de la humanidad como un todo de cada cultura, la libertad, la indigencia de la existencia, la sociabilidad, son estructuras antropológicas que desvelan la condición humana. Bueno, muchachos, como hemos visto, Jean-Paul Sartre es uno de los filósofos más importantes. Su psicología existencial, basada en su comportamiento, nos ha hecho entender que para él la esencia, o sea Dios, no existe. Para él el ser humano depende de sí mismo, de nadie más. Para cada persona, ser héroe de cada una es importante. Ellos mismos se hacen, nadie los hace. No necesitamos de otras personas que nos digan lo que tenemos que hacer ni para dónde vamos. La respuesta está en nuestro interior, está en nosotros mismos. Lo importante de nosotros es saber que para Jean-Paul Sartre, Dios y el mundo y la vida se da por consecuencia de nosotros mismos. No se necesita de nadie más. Jean-Paul Sartre, uno de los mejores filósofos de nuestra época contemporánea.